Muy bien, chicos, bueno, gracias por estar aquí, los que están presentes. Hoy vamos a continuar con el estudio de estas patologías que, como ustedes conocen, son demasiado comunes y que estoy segura que todos las reconocemos, las clásicas verrugas vulgares, pero van a ver que hay algunas que sí requieren un poco más de acuciosidad y de tener el conocimiento claro de cómo son clínicamente para poderlas diferenciar. Aparte de todo, porque algunos tipos de estas verrugas sí suelen tener implicación desde el punto de vista de una patología como es el cáncer, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que sepamos distinguirlas. Bueno, todos conocemos el término, ¿no? De hecho, si están delante de un paciente o alguien va al médico y le dicen, es que tienes el BPH, la gente ya conoce muy bien, asocia esas siglas BPH, la asocia pues muchas veces con el clásico, eh, el que le hacen el Papa Nicolau, entonces lo asocian con verrugas de tipo de transmisión sexual. Pero es importante aclararles a las personas qué pasó, se alteró esto, qué pasó. Oh, oh. Algo sucedió, chicos. ¿Alguien movió algo? Bueno, espero que no sea. Parece que alguien hubiera movido. Se supone que la única que puede estar grabándolo soy yo, no sé. Alguien movió. O bueno, algo pudo haber pasado con el internet. En fin, escúchenme. Entonces, volviendo a lo que les estaba explicando, que la asociación del término BPH realmente puede estar confundiéndose solamente o relacionándosela con un solo tipo de verrugas. No todo el mundo lo asocia con eso, con las de transmisión sexual. Pero tenemos que explicarles el término de que VPH significa, engloba simplemente a ese virus, que son muchísimos, de hecho los más comunes son los que vamos a ver y que probablemente la mayoría de las personas hayan tenido, aunque sea una en su vida, las clásicas verrugas vulgares o también las verrugas planas. Entonces, el término también se lo conoce como papilomatosis, porque de hecho histológicamente se lo observa así y en muchas clínicamente también se observa con unas excrescencias, como ya lo vamos a ver, de aspecto digitiforme. Como el nombre lo indica, pues realmente el agente causal es el virus del papiloma humano, de ahí las siglas de BPH. Este virus pertenece a la familia de los Papovaviridae, ya sabemos que son ADN virus, ¿no? Y al género papiloma. Sin embargo, fíjense ustedes, consideren de que hay más de 150 serotipos de los que se han podido ir clasificando, inclusive pues hay todavía algunos que están en ese proceso. Entonces, de ellos, pues todos, no todos son los que les decía relacionados con malignidad, sin embargo, algunos sí. Clínicamente, hay también una clasificación de las verrugas de acuerdo de dónde las vamos a localizar o el tipo de verruga que vamos a observar. Entonces, clínicamente las vamos a clasificar en dos tipos, las verrugas cutáneas y las verrugas extracutáneas. Dentro de las verrugas cutáneas hay una clasificación bastante especial que dice las que están en piel no anogenital, o sea, se refiere a todas, desde el cuero cabelludo hasta los pies, pero eso sería no anogenital. Las que son en áreas genitales, que ya tienen hasta un nombre específico, los condilomas, y las formas especiales, que ya vamos a ver también, algunas también por las implicaciones que también tienen desde el punto de vista pues de malignidad. Mientras que en la piel, las que corresponden a piel no anogenital, son las verrugas vulgares, las palmoplantares y por supuesto las verrugas planas, todas estas muy comunes. Las otras ya les acabo de mencionar, las genitales son las que se conocen como condilomas, y no solamente genital, sino genitoanal, ¿no? Por cierto. Las especiales, la epidermodisplasia verruciforme y la papulosis bowenoide, que les decía que también tienen implicación desde el punto de vista de estas porque terminan en muchas de ellas con cáncer. Y las extracutáneas, que seguramente ustedes ya la han estudiado en el caso de ginecología, que son las más frecuentes, ¿no? Las cervicuterinas, pero también tenemos las orales, que nosotros mismos en dermatología, algunos que han ido a la práctica y les ha tocado ver justamente a pacientes que tienen verrugas orales y las verrugas laringes.
que sería ya eso desde el punto de vista de otorrino. Pero a su vez tenemos dentro de este grupo también a las papilomatosis oral florida, cuando son múltiples verrugas dentro de la cavidad oral, entonces ya es florida, hay muchas, y la hiperplasia epitelial focal o enfermedad de Heck, que también a ustedes le han tocado ver, a algunos de ustedes, cuando hemos hecho tratamiento con el nitrógeno líquido. Bien, hay esta clasificación también bastante importante, de acuerdo también al tipo de verrugas, al serotipo del virus del papiloma que lo está ocasionando, y se dice, bueno, este tipo de verrugas están en los serotipos en los que se ha relacionado o se los encuentra más cuando hacen los estudios de genotipificación, que ustedes saben que hoy en día se los hace, incluido en nuestro hospital, se hacen estos estudios de genotipificación. Es decir, para determinar el serotipo al que pertenece y dejarlo al paciente con mayor tranquilidad. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, las clásicas verrugas llamadas mirmesia, que son unas que vamos a observar, se ven en las plantas, a nivel de los pies, están con relación con unos serotipos más, el tipo 1, las verrugas planas más el 3, el 10, las verrugas llamadas de los carniceros de Bucher, entonces ahí se le ha encontrado que generalmente hay más con las verrugas tipo 7 y así. Entonces, hay todos en los que han podido relacionarla, mira, pertenece más a este tipo de verrugas. Como en lo que hemos venido estudiando nos hemos dado cuenta, y ya se lo he venido insistiendo, cómo existen factores que de una u otra manera van a incidir en que la persona o se contagie o presente el cuadro, ¿no? Porque hay que aclararles algo, chicos. Si bien es cierto, hay verrugas como las que son los condilomas, especialmente en las que hay la posibilidad de contagio, pero también hay algunos serotipos que son parte del microbioma cutáneo. O sea, fíjense ustedes, y va a depender de factores para que la persona también lo termine desarrollando. Es lo que hoy en día, pues, también los autores están indicando. Entonces va a depender, como siempre, de la virulencia de esa cepa. Entonces, si es una cepa más agresiva, por ejemplo, las de transmisión sexual, entonces el cuadro va a ser más fácil de transmitirlo, ¿no? Entonces, de ley, si alguien tiene verrugas genitales y tiene, pues, contacto íntimo sexual con otra persona, la posibilidad que se lo contagie es muy alto, que si fuera que alguien tiene una verruga a nivel de las manos, las verrugas vulgares, que son de otro serotipo, va a ser más difícil que haya el contagio, ¿no? El sitio de inoculación es lo mismo, no es lo igual a nivel de una mucosa o de semimucosa que a nivel de la piel, donde hay donde está el estrato córneo, que es protector, recuerden eso, ¿no? El tiempo de contacto, un saludo, algo que es corto, te dan la mano y porque le veas que tiene verruga, oh, ya me contagió, no, no, porque el saludo fue corto, nadie está con la mano ahí media hora, ¿no? Entonces, el tiempo, entre más tiempo, el contacto, mayor posibilidad sí hay. Pero fíjense ustedes, como siempre, hasta aquí en todo lo que hemos venido estudiando, está y depende mucho del estado inmunológico del huésped. Es muy importante eso, ¿no? Entonces, los diabéticos, prediabéticos, las personas que tienen algún estado de alteración de su inmunidad, sobre todo celular, los atópicos, las personas que tienen, pues obviamente algún tipo de inmunodeficiencia, pacientes están en tratamientos con inmunosupresores, etcétera, van a tener mayor facilidad de contagiarse, ¿no? Vamos a avanzar por aquí. Y vamos a ver aquí la patogenia. Recuerden ustedes de que en el caso cuando estudiamos al molusco contagioso, decía que no necesitaba inclusive de ningún trauma, ¿no? Que ese virus puede atravesar directamente la piel. Imagínense, a pesar que era grande. Sin embargo, en el caso del VPH, aparentemente lo que indican los investigadores es que sí se necesita de un microtrauma, ¿sí? O sea, si hay una herida, está lastimado, o en el caso de las verrugas de transmisión sexual, obviamente por ser una mucosa, pues, o a nivel de la cavidad oral, pues siempre hay microtraumas durante un coito, ¿verdad? Entonces, de esa manera va a tener facilidad de penetrar, en este caso, el virus, ¿no? Por eso esa posibilidad mayor de contagio. Entonces, una vez que el virus entra a través de ese microtrauma, este virus del papiloma
va a ir hacia el estrato de células basales. ¿Recuerdan el estrato de células basales? Sí, la última capa de la epidermis, la que estaba pero en la base, ¿no? Pues se llama basales. Entonces, de abajo hacia arriba. Bien, ahí va y se localiza. A este nivel, ¿qué es lo que va a hacer entonces este virus? Va a expresar estas proteínas que se llaman la E1 y la E2, que es lo que van a inducir la replicación del ADN de ese virus. Luego van también a inducir la expresión de E5, E6 y E7 que van a producir la proliferación celular, es decir, que va a empezar a crecer el tumor. Recuerden, el término tumor no está diciendo que es un cáncer. Tumor es porque simplemente, vemos ya la lesión en un tumor benigno o maligno. Entonces, simplemente proliferación celular. Recuerden que era el concepto básico de lo que es el término tumor. Bien, entonces estas E5, E6 y E7, estas van a inducir la proliferación celular. Y esto pues va a ser en el estrato más superior, el del estrato granuloso y de la espinosa. Recuerden, basal, sigue la espinosa y ahí sigue el granuloso. Entonces es a este nivel donde va a inducir esa proliferación celular. Hay algo importante que hay que resaltar, que cuando los que predominan son estas proteínas E6 y E7, van a inhibir al gen P53. Ustedes conocen muy bien eso porque lo han estudiado, ustedes le dan inmunología, que me parece fantástico que así sea. Este gen, ¿verdad? Es parte del componente de la apoptosis, de la muerte celular programada. El gen P53 es, como siempre yo le digo, es el capitán del barco. De hecho, se lo conoce como el guardián del genoma, ¿verdad? Él está encargado de observar de que la célula, el ADN celular, se esté replicando normalmente. Cuando el gen detecta que hay una anomalía y el ADN está inadecuadamente, no se está reparando, ordena que se detenga el ciclo celular. Para el ciclo celular, para la mitosis, esperando a que el ADN se repare, solito se repara. Si esto no ocurre, si esa reparación no ocurre por muchos otros factores que no son en este caso, pues resulta que el gen, al detectar que no va a haber y que va a iniciarse un tumor, ordena que se destruya la célula. Por eso se llama el suicidio celular o muerte celular programada, a ese término biológico, apoptosis celular. Entonces, pero de esa manera ya no habría el crecimiento de un tumor. Sin embargo, existen otros factores como justamente estas proteínas E6 y E7, que son justamente expresadas por el virus, entonces van a inhibirlo y de esa manera permiten que empiece a crecer el tumor. O sea, determinan la capacidad oncogénica, el E6 y el E7. O sea, esas dos proteínas son las que están implicadas cuando, por ejemplo, una persona, en este caso generalmente una mujer, aunque pueden ser hombres, empiezan a tener un cáncer, por ejemplo, de cuello uterino, en el caso de la mujer, o de pene, o de vulva también, en cualquiera de los dos, en el caso de por una verruga. Pero es que no era cualquier verruga, era de alguna de las cepas que tienen esa capacidad oncogénica, porque expresan más estas proteínas que la van a inhibir al gen P53. Fíjense ustedes que de todos les dije que hay como 150 serotipos que se los ha documentado. Sin embargo, pues hay algunos que ustedes conocen muy bien que se los ha asociado más con malignidad. Clásico, todos lo saben muy bien, mejor que yo, pues realmente ustedes ven ginecología y está la clásica vacuna que se utiliza precisamente para la prevención del cáncer por las verrugas. Entonces, contienen estas cepas 16 y 18, ¿no? Pero fíjense ustedes que hay otras, como la 6, la 11, la 31 y la 35. Entonces, son muchos los serotipos que se los ha relacionado con transformación a malignidad de una verruga a nivel genital y pues en pacientes especialmente pues los inmunocomprometidos. También hay otros serotipos como el 5, el 8, 20 y 47 que tienen potencial, miren ustedes, potencial oncogénico, pero ¿en quién?
en pacientes que tienen una genodermatosis, una enfermedad que se transmite genéticamente llamada epidermodisplasia verruciforme, que es de la que les mencioné arriba cuando hicimos la clasificación, la clasificación clínica, en la que se denominan verrugas especiales, porque tienen este problema. Entonces, este es un trastorno, hay una genodermatosis realmente en que predispone, ya esto es familiar, lo tiene el papá, el mamá, o sea, el abuelo, qué sé yo, y lo viene presentando las generaciones, ¿no? Entonces, eso, que mantenerlos, ya vamos a ver eso, en control de esos pacientes porque a futuro tienen un riesgo muy alto de desarrollar cáncer cutáneo. Y miren ustedes, esto también es muy importante. Se dice, ¿no?, que el periodo de incubación del VPH es largo. Fíjense ustedes, de 1 a 6 meses. O sea, muy largo. Y esto es importante porque en muchas ocasiones ustedes se habrán dado cuenta que hoy en día, pues, la gente tiene muchísima ansiedad, que es un problema muy frecuente en la sociedad actual, por cualquier causa, ¿no? La gente ve Google, la gente ve TikTok, ven todas estas cosas en redes sociales y pues alguien sube una imagen y la gente se queda con eso. Entonces, no es que ayer tuvo, la semana pasada tuvo el contacto íntimo, porque generalmente se relaciona más con este tema de la situación de las de transmisión sexual, ¿no? Entonces, no es que tuvo la semana pasada el contacto y ya tienes ahorita la verruga. Entonces, si te enteras que la pareja o la persona con la que tiene contacto tú tiene verruga y recién te das cuenta y dice, oh, y te empiezas a hurgar, seguramente pues no lo es, no te transmitió, porque miren ustedes el periodo de incubación que es largo. Inclusive hay hasta 3 años. Y les digo más todavía, en algún estudio que presentaron alguna vez que tuve la oportunidad de estar en un congreso, presentaron los gringos, los americanos, estudios hechos, imagínense, en niños que tenían verrugas laringeas, ¿no? O sea, realmente no correspondía a la parte dermatológica, sino que eran verrugas laringeas, pero que el estudio lo habían hecho de que en niños que no había ninguna situación aparentemente de tener, pues, vía de parto, que la madre hubiera tenido verrugas en esos momentos. Resulta que eran en el historial clínico de estas mujeres, de las madres de estas criaturas, habían tenido años atrás verrugas genitales. Entonces, y pues luego, pues como ya aparentemente habían estado sin lesiones, ya años, 10 años después, resulta que tenían los niños las verrugas. Miren ustedes. Entonces, porque muchas aparentemente se quedan como en estado de latencia, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que mayormente está, eso fue un caso que presentaron, pero lo que está documentado dice que hasta 3 años de latencia se ha observado de que tienes el contacto y 3 años después, hasta ese tiempo, podrían recién presentarse las verrugas. Siempre y cuando, obviamente, no haya la posibilidad que haya habido otro contacto, ¿no? En fin. Pero en todo caso, no es muy reciente, ¿no? Como la gente a veces por ansiedad, por miedo, pues resulta que piensa que lo tiene. Entonces vamos a ir estudiando cada una o recordando cada una de estas formas clínicas que seguramente ustedes la hayan visto y se refieren, pues, en primer lugar a las llamadas verrugas vulgares, ¿no? El término vulgares, ustedes saben que se refiere a las comunes, son las más frecuentes. Entonces son las clásicas lesiones exofíticas, ¿verdad? Cuando hablamos de exofíticas es cuando crece hacia afuera. Exofíticas pueden ser color pardas, así como un poquito cafecitas, algo o tono de la piel, pero generalmente son como un poquito pardas. Y si uno se acerca y las ve con la lupa, la puede ver, o un dermatoscopio si son muy pequeñas, que son pues de como la superficie rugosa, ¿no? Por eso es verruga, es rugosa. Si uno la palpa es áspera, ¿no? Un poquito como lija. Entonces, pueden ser únicas o múltiples. Algunas llegan a coalescer, es decir, se agrupan, se reúnen y forman grandes placas. Típicamente la vemos en el dorso de las manos, codos, rodillas, en un brazo, pueden estar en los dedos, pueden estar alrededor de las uñas, es decir, en los pliegues unguiales. Miren ustedes ahí. Ven ustedes aquí coalescen, miren, forman verdaderas masas. O pueden estar subunguial, como aquí en este caso de esta persona, como se le están realmente debajo de las uñas, ¿no? Entonces, importante, en muchas ocasiones los
Los pacientes piensan de que se trata como de un callo, de algo de esta callosidad, y las cortan, dicen, no sé, sienten dolor, por ejemplo, cuando está debajo de la uña, las subunguales, el paciente muchas veces dice, me duele, porque a veces no se ven en otras partes de la piel o alrededor del dedo, solamente sienten aquí debajo, ¿no? Entonces siento dolor, dice, pero como que si me hubiera clavado una astilla, o sea, como que si algún objeto se lo hubiera metido debajo y le causa dolor. Entonces uno lo ve, le examina, necesitamos en muchas ocasiones el dermatoscopio y vamos a observar que se trata realmente de una verruga. Entonces, miren ustedes por dónde pueden salir. Entonces son muchas veces como van haciendo, creciendo su unguial, producen onicolisis, es decir, levantamiento, despegamiento de la uña, de su lecho unguial y van a causar dolor por ese motivo. Miren ustedes cómo forman grandes masas, ¿no? Alrededor de la uña, por ejemplo, en este dedo, y acá, pues, cómo están agrupadas, ¿no? En algunas ocasiones, miren cómo pueden ser, como les decía, no tan múltiples, sino algunas lesiones, pero por ejemplo, esta es la parte en el pliegue lateral, pero una parte, una porción debe estar aquí debajo de la lámina unguial, que si ven ustedes cómo está despegándose, ¿no? Entonces, onicolisis. También pueden ser a nivel palmoplantar, son las clásicas verrugas palmoplantares. A nivel de las palmas, si ustedes recuerdan, pues el estrato córneo ya sabemos que es menor que en el de las plantas, ¿no? Es mayor en general que el resto de la piel, pero las palmas son un poquito más suaves, menos gruesa el estrato córneo que aún el de las plantas, por el roce continuo, pues, en el tema a nivel plantar. Entonces, igual, son lesiones exofíticas, aunque esa parte tal vez no sea tan exofítica como las verrugas que vemos en el dorso, por ejemplo, de una mano. Entonces, ¿por qué? Por el mismo estrato córneo, ¿no? Recuerden, 25 capas ya le toca pujar más el tumor para crecer, ¿no? Y que sea notorio. Entonces, puede ser que no sean tan exofíticas, pero siempre la vamos a poder palpar en muchas ocasiones. Entonces, en muchas ocasiones son numerosas y ahí es cuando se las conoce como las verrugas de Bucher o verruga de los carniceros, un término que así le pusieron en algún momento. Ahí están, por ejemplo, sí, cuando son a nivel de las palmas, ¿no? Ya vamos a ver después diferencias con lesiones, algo con otros tipos de dermatosis. Algo característico es que las verrugas, el tamaño, como les decía, pueden ser muy pequeñitas, pero pueden ser muy grandes por el motivo de que coalescen, ¿no? Se unen, entonces forman grandes placas. Aquí está lo que les decía, por eso decían las verrugas de los carniceros, porque es frecuente encontrarlas en este grupo de personas que manipulan las carnes, o sea, el ganado vacuno, sin tener protección de guantes, ¿no? Muchas personas con alteraciones, como les decía, de su sistema inmune, especialmente las personas con alguna de estas inmunodeficiencias, sea por patología, o también los pacientes, como les decía, con atopía, ¿no? Los pacientes con dermatitis atópica severa, pacientes que no tienen muy buen control de esta parte, pues realmente pueden llegar a tener numerosas verrugas. Acá tenemos la mirmesia, recuerdan que les nombré cuando estábamos hablando en la clasificación, en que es de acuerdo al tipo de verruga, de serotipo que la ocasiona. Entonces, bueno, son igual, solamente que a nivel plantar, miren, coalescen y en muchas ocasiones se ven como grandes masas que son hiperqueratóxicas, como de un aspecto como engrosado, así, y que coalescen formando grandes capas. Miren ustedes, muy dolorosa, algo muy importante que las verrugas a nivel plantar causan dolor, también a nivel por ejemplo, las subunguiales, como les dije hace un rato, o periunguiales, pero también en las plantares mucho más, por lo que hay dolor a la deambulación, obviamente, ¿no? A la compresión. Vamos a ver después la diferencia, ¿no? Con el callo, que aquí el dolor no solamente es vertical, a lo que usted camina, que aplasta, la comprime, sino también lateralmente, o sea, si la comprime con los dedos, por ejemplo, de las manos, lateralmente, aquí, por ejemplo, a los lados, esta verruga. Es fácil equivocarse siendo que es algo tan sencillo. Miren, por ejemplo, aquí esta persona, como el tumor, una verruga, está realmente hacia adentro totalmente y aquí hay la protrusión, pero produce inclusive hasta una hemorragia, si ven ustedes.
Estas son verrugas llamadas en mosaico, no es un serotipo de verrugas plantares que realmente no son tan grandes, pero tienden a coalescer como en grupos, por eso se llama en mosaico. Los mosaicos son como las baldosas de un piso, ¿verdad? Si ustedes miran la baldosa de donde ustedes estén, son cuadros, ¿verdad? Son como cuadros que se han unido y se forma el piso. Pues realmente así le pusieron los investigadores a este tipo de verrugas que es un serotipo especial, ¿no? Pequeñas, pero que coalescen y forman así como una agrupación, una gran placa. Pero nosotros podemos ver claramente cómo aquí hay una verruga, aquí es otra, o sea, son numerosas, si se dan cuenta, son numerosas. Y siempre hay los dermatoglifos entre ellas. Si ven ustedes de esta agrupación, aquí está el dermatoglifo, acá también. Ya vamos a ver bien claramente eso. Son los que nosotros le decimos las huellas dactilares, ¿no? Igual, miren más las verrugas periunguales que son muy frecuentes y estas suelen ser mal diagnosticadas, chicos. En muchas ocasiones las personas, como les decía, creen que se trata de algún callo y se las recortan, siempre están sacándoselas con el corta uñas o van a la persona que les hacen la manicure, qué sé yo. Acá, por ejemplo, tenemos una lesión única. Si ven ustedes aquí, está la lesión. Miren ustedes si alcanzan a ver con mucha buena voluntad, por favor, chicos. Aquí está la línea. Si ven, esos pliegues que se llaman dermatoglifos se truncan a nivel donde está la verruga. Eso es muy importante para nosotros hacer un diagnóstico diferencial en el caso de los llamados elomas, que son los callos o callosidades, o una verruga. Entonces, es muy importante. También tenemos, miren, en otras partes, ya otra parte corporal, las llamadas verrugas filiformes. También son ocasionadas por otro serotipo de verrugas, justamente. Y estas verrugas filiformes, si ustedes se dan cuenta, tienen unas protrusiones, si ustedes se dan cuenta, son como deditos filiformes, por eso se les denomina, son proyecciones digitiformes, como si fueran deditos, o como la clásica flor de loto. Tal vez alguien de ustedes o las chicas especialmente conozcan lo que es la flor de loto, bueno, porque hay incluso marcas de cosméticos de eso, ¿no? Entonces, porque realmente es esa flor de los chinos que los representan, ¿no? Entonces es así como la están viendo aquí, ¿no? La clásica flor de loto. Realmente por eso se la llama papilomatosis. ¿Por qué se la puede observar mejor aquí? Porque si ustedes saben, pues a nivel palpebral o a nivel facial, es una piel mucho más fina, ¿verdad? Muy, muy fina, realmente que por eso se puede realmente proyectar la papilomatosis realmente, ¿no? A pesar de que el virus está en la epidermis, ya ustedes vieron dónde se localizan, pero se acuerdan de que las papilas justamente de la dermis protruyen, pues recuerdan, se acuerdan anatomía de la piel, protruyen, van así como una ola hacia arriba y entonces es lo que se nota claramente en el momento que estamos observando este tipo de lesión. Pueden estar a nivel palpebral, donde son frecuentes, miren aquí, por ejemplo, o también a nivel de los labios, en el borde o inclusive en el lado interno. Pero también es posible observar de esta manera, por ejemplo, en el cuello, que también es una piel bastante adelgazada, no es una piel muy gruesa. Otro serotipo u otra forma clínica que nosotros vamos a ver y ocasionado por otro serotipo, acuérdense el 3 o el 10 que les mencioné hace un rato, son las llamadas verrugas planas. Estas verrugas planas, como su nombre lo está diciendo, igual son lesiones exofíticas, o sea que van hacia afuera, de ley, pero aplanadas, ¿sí? Entonces no son cupuliformes, no tienen esas proyecciones digitiformes, sino que son como aplanadas. Nosotros las vemos, la cogemos con la lupa y le podemos observar muy bien cerquita o con el dermatoscopio. Igual vamos a ver las características de lo que vimos en las verrugas vulgares, o sea, esa superficie como rugosa, vamos a ver, y si la palpamos con mucha suavidad, en estas, por ejemplo, que son de un poquito mayor tamaño, podríamos inclusive sentir esa ligera piel de lija, pero no es tan marcada. Estas verrugas realmente son color pardas y muy frecuentemente afectan la cara, pero pueden afectar brazos o extremidades. Y recuerden que las verrugas planas generalmente tienden a producir el fenómeno del pseudo-Koebner. Ustedes recuerdan el pseudo-Koebner, no es el Koebner verdadero, que es la replicación de una dermatosis en un sitio de trauma. No, en este caso
no es que la replica, sino que la autoinocula. O sea, como la persona se arañó, posiblemente la confunden muchísimo con comedones, la confunden con algún de estas cosas que las chicas o chicas se andan apretando pensando que es un acné, que sé yo, un comedón, como les decía. Entonces accidentalmente se arañan y ahí la van autoinoculando. Por eso vemos acá, si ven aquí, el pseudoquener, lo ven como lineal y ese es el sitio de localización donde eh, la persona se lo autoinoculó. Como les decía, miren, no solamente estas verrugas planas, no solamente a nivel facial, las encontramos muchísimo también a nivel del dorso de manos, inclusive piernas se ven, ¿no? Adultos y niños, por si acaso. Todas estas verrugas las podemos encontrar en adultos y niños. Pero luego tenemos, miren, a las verrugas genitales, los conocidos condilomas, ¿no? Realmente está, pues, en una patología, pues, lamentablemente muy común porque pues las personas, pues sabemos que lamentablemente muchos tienen, pues estas, son libres, pues sexualmente y pues no lo hacen con precaución en el sentido de utilizar, ustedes saben, algún preservativo, algún método en el cual puedan realmente prevenir esta enfermedad de transmisión sexual. Entonces, hay varios tipos. Esta es una de las formas clásicas, las formas comunes que nosotros vemos de verrugas genitales, llamados, como les decía, condilomas. También, en muchos casos, cuando están agrupadas, por ejemplo, suelen ustedes encontrarlo como un sinonimia, también como el coliflor, le suelen decir, porque realmente también se agrupan. Si bien realmente presenta características muy similares, a las que vimos hace un rato, o sea, hay proyecciones exofíticas, pero esta zona, como es realmente mucho más, es una zona húmeda, una zona, pues, en el área genital, pues, realmente podemos nosotras, ya ahí ya, no, bueno, obviamente no se va a poder palpar, pero ya no son ásperas, son blandas. Eso es lo importante, ya no son ásperas, duras, secas, como las verrugas vulgares, sino que en esta zona ya son blandas por las razones obvias. No estamos hablando de semimucosa, en el caso de esta parte tanto del aparato genital masculino como femenino. Miren ustedes acá, como pueden, esta persona tiene múltiples lesiones, inclusive a nivel también pueden estar, no solamente como les decía, a nivel eh, genital propiamente, sino también perianal. Es muy importante eso, ¿no? Generalmente este tipo de verrugas, pues obviamente por las implicaciones, inclusive el modo de contagio, se las adquieren una vez que se inicia la actividad sexual, ¿no? Se supone que ya de la vida adulta, pero como ya hemos mencionado, cuando estudiamos lo del herpes tipo 2, lamentablemente pues podemos encontrarlo ya inclusive en edades más tempranas, ¿no? Podemos encontrarlo en prepúberes, inclusive adolescentes, incluso desgraciadamente en niños, cuando lamentablemente, horrible decirlo, pero los casos de abuso sexual. Hay que tener mucho cuidado nosotros como médicos de convertirnos verdaderamente en agentes de prevención de que estén lastimando a una criatura. O sea, no es la acusación, sino realmente tener cuidado en cuando examinemos. Tenemos la obligación de que se busquen factores por el cual esa criatura tenga. Porque les decía hace un rato de que las verrugas, la verdad es que son autoinoculables, aún las verrugas vulgares. Entonces, si una persona tiene verrugas, por ejemplo, a nivel periungual, las verrugas en las manos, y puede darse el caso que el cuidador, la cuidadora, pues generalmente una madre, la abuela, la tía, que sea el cuidador de la criatura y le esté haciendo el aseo. Ya saben que en nuestra población me ha tocado ver cómo sin guantes, sin haber limpiado previamente el área, yo he visto cómo directamente con las manos suelen limpiarle, ¿no? El área de perianal o genital de un niño y pueden inocularle, ¿no? Pero ya saben de que primero hay que pensar de que puede ser que está siendo víctima de eso. Entonces uno tiene que ser muy prudente a la hora de decir las cosas, pero sin olvidarnos de que la maldad está muy presente, chicos. Y miren ustedes estas otras formas de verrugas, ¿no? De las que hasta aquí hemos venido viendo, seguramente ustedes ya las conocían, pero resulta que hay otras formas de verrugas también
que llaman la atención, ¿no? Entonces esto es lo que se conoce como papulosis bovenoide, porque ya las otras típicamente la persona ve y sospecha, pero cuando tiene este tipo de lesiones, por ejemplo a nivel de la vulva, en el pubis, las personas piensan que son lunares, ¿no? Dicen, es que tengo estos lunares, doctora, ¿no? Entonces realmente es necesario revisar y explicarles que no se tratan de lunares, sino que son verrugas, ¿no? Que se lo conoce como papulosis bovenoide. Y miren ustedes, son de superficie lisa, no, y ya no tienen esas proyecciones digitiformes, no son rugosas, por cierto, nada de ásperas, son suaves, que realmente por eso a veces la confunden con lunares. Entonces son lisas, hiperpigmentadas, generalmente en algunas ocasiones, miren ustedes, aparecen como este tipo de lesiones que dicen, bueno, yo tengo estos lunares, doctora, me han salido estos lunares, no sé cuándo. Entonces, pecas también me llegó a decir alguna vez un paciente, ¿no? Entonces digo, no, no te han salido pecas ahí. Entonces, bueno, es importante explicarle eso, ¿no? Por otra parte, también explicarle de que eso lo pudo haber tenido ya desde hace mucho tiempo y no por el tema de la acusación que suelen hacerse entre parejas, ¿no? Ya yo siempre les explico que, sobre todo en este tipo de patologías, uno tiene, eso nos pasa a nosotros los dermatólogos porque vemos muchísimas enfermedades de transmisión sexual. Entonces, tener cuidado a la hora de dar un diagnóstico y dar una explicación, porque puede inducir realmente a errores, ¿no? Y acusaciones que pueden terminar inclusive en una situación muy mala, ¿no? Muy grave. Miren ustedes acá, estas lesiones, por ejemplo, en esta persona también, en su miembro, miren cómo tiene, son pequeñas pápulas o de color hiperpigmentadas y ya con la superficie, como les decía, lisa. Para nada tienen esas proyecciones que las mencionamos anteriormente y pasan desapercibidas y el paciente la puede tener años. Miren ustedes acá, realmente está otro tipo de lesión que también se trata de ya de una lesión de verdaderamente de un ya con un carcinoma realmente, porque muchas de estas verrugas, como les decía, pueden estar relacionadas con cepas que producen malignidad. La papulosis bovenoide, lo que acabamos de ver hace un rato, tiene importancia porque algunas de las cepas que la producen, a las que parecen lunares, que les decía, realmente esas, algunas pueden inducir malignidad y cuando le hacen el estudio histológico, usted ya lo ve verdaderamente como una enfermedad de Bowen. Por eso es que se denomina papulosis bovenoide, que a este nivel, a nivel genital, se lo ve de esta manera. También ustedes tienen aquí justamente de un caso de ya cuando el condiloma gigante de Buschke-Lowenstein, se llama así, pero realmente ya se trata en muchas ocasiones, ya cuando llega a este nivel, ya está terminando, constituye un carcinoma espinocelular. Entonces, este es el riesgo que tienen muchas de estas verrugas que están a nivel genital, que vayan a terminar en un carcinoma espinocelular. Y así lo tenemos como el condiloma gigante de Buschke-Lowenstein y cuya evolución termina como aquí. Aquí ya verdaderamente ya está en etapa de cáncer. En muchas ocasiones, pues cuando a ustedes les toque estar en su medicatura rural o les toque estar dando una atención como médicos generales en algún centro médico en su propia consulta, pues van a ver que existen pacientes que les mandan, y eso nos pasa a nosotros en el hospital, por ejemplo, los derivan de ginecología porque hicieron el BPA, perdón, el Papa Nicolau a la señora y le encontraron que tiene condilomas, ¿no? Que tiene verrugas, entonces dice tiene BPH y lo envían a la pareja, al esposo, para ver si él también tiene. Entonces a veces el hombre dice, yo no tengo nada, dice doctora, pero realmente esto me han mandado para que me hagan esta revisión. Entonces, bueno, realmente hay las llamadas subclínicas, las verrugas subclínicas. Subclínica es porque usted no la ve clínicamente, o sea, no ve la clásica verruga que ahorita estamos viendo, sino que el paciente aparentemente no tiene nada o tal vez se observe algo leve, leve, leve ahí como una manchita, algo que aparentemente el paciente no le da importancia. Entonces,
allí esas verrugas subclínicas hay maneras de poderlas observar. Ya vamos a ver que es con vinagre, que es el ácido acético, y eso se aplica en tanto para el caso de hombres y mujeres, ¿no? En la cual se produce el llamado acetoblanqueamiento. Ven ustedes como que se hubieran como que estuviera cocido algo, como cuando, a ver, cuando usted le echa limón, por ejemplo, a un trozo al ceviche, al pescado que esté crudo, y como que se va blanqueando, ¿no? Es como que lo va a cocinar el limón. Pues el ácido acético, que es un ácido débil, pero es un ácido, produce esa coloración blanquecina. Entonces, esa área es altamente sospechosa, muy altamente sospechosa de que allí tenga una verruga subclínica. Entonces, pues muchas veces, de hecho, cuando hacen la penescopía o la colposcopía que hacen pues, los ginecólogos, la colposcopía esta última, pues realmente puede evidenciar ahí, es como que si fuera un dermatoscopio, ¿no? Para poder observar si ya tiene o no tiene las lesiones. Pero realmente el acetoblanqueamiento sí te dice tiene verruga subclínica. Aquí, en cambio, miren, tenemos esta otra forma de verrugas que les decía, que son la epidermodisplasia verruciforme. Tiene un nombre así un poco extraño y un poco largo, porque se está refiriendo realmente en la que hay una tendencia a producir una displasia, a producir justamente un cáncer, ¿no? Esto, como les decía, es una genodermatosis, es decir, que viene heredando la posibilidad de tener la patología, la enfermedad, y ya aparece desde pequeños, ¿no? Empiezan a producirse como muy semejantes lesiones a las verrugas planas, que ya las describimos hace un rato, solamente que son de mayor tamaño, ¿sí? Y pues tienden a aparecer en la cara, en el tronco, en las extremidades, o sea, generalizadas. O sea, si nosotros la vemos, son muy parecidas y en algunos casos hay unas variantes eritematosas que parecieran hongos, que ya vamos a ver. Entonces, este tipo de paciente lo tiene el problema toda su vida realmente, que al paciente que hay que irlo es controlando para observar de que, digamos, estar atentos de que no vaya a tener en algún momento pues un cáncer, que generalmente aparece entre la tercera y cuarta década de la vida. Miren, este paciente con epidermodisplasia verruciforme, realmente ustedes, ¿qué se pueden imaginar que son verrugas? Porque estas son variantes eritematosas que miren ustedes, estas se parecen muchísimo a una pityriasis versicolor, o sea, una patología que vamos a ver ya mismo, ¿no? Esa es por hongos, entonces es muy, muy parecida. Entonces hay que tener alta sospecha con la historia clínica. Ya siempre les vuelvo a insistir cómo es de importante la historia clínica, cuándo te comenzó, cómo, y tienes en la familia, si ya comienzas a sospechar. ¿Quién tiene? Dice, sí, tenía mi mamá, tenía mi abuela. Bueno, ya van explicándole el antecedente, ¿no? Y este es un cuadro totalmente de larga data. Miren acá, igual este paciente, muy semejante a una pityriasis versicolor o a una dermatitis seborreica de las formas petaloides, ¿no? Realmente son pequeñas parches eritematosos, ¿no? En el tronco, miren ustedes, y de gran tamaño, ¿no? Pero otras pueden estar de menor tamaño, pero en general coalescen formando estas grandes placas. Y ya les digo, lo pueden encontrar a nivel facial. Yo tengo un paciente privado que este chico, afortunadamente no es una patología muy frecuente, ¿no? Porque es con herencia recesiva, ¿no? Pero ahí se dan las situaciones. Pero este chico, pues lo vengo, ya lo tengo en control desde hace 15 años, igual hace tratamiento, lo tengo con isotretinoína, periódicamente mejora, pero no es que se le va a quitar. Entonces, los retinoides orales, la citretín, por ejemplo, son los tratamientos, pero ya sabemos los riesgos que tiene. Entonces, es un paciente al que hay que, más que nada, vigilancia, todos los factores que puedan inducir a que el riesgo de malignidad. Acá miren ustedes también las formas orales, que yo les decía, la papilomatosis oral florida, que pues se ve en cavidad oral, a veces a nosotros nos toca justamente hacer los tratamientos con nitrógeno líquido. Y aquí inclusive la que les decía hace un rato, ¿no? De la misma filiforme que se ve justamente como por el borde del labio, acá también tienen el borde del labio, y estas pueden estar ubicadas, miren acá, en el techo del paladar, en los carrillos bucales, incluso en la parte posterior a nivel ya de la faringe. Entonces pueden estar así. Pueden ser muchas, que ahí es cuando se denomina papilomatosis oral florida, no florido porque significa, uy, hay mucho, hay demasiado.
Entonces, otras son lesiones escasas. Y aquí lo que yo les decía, precisamente la hiperplasia epitelial focal o enfermedad de HEC, que algunos pacientes, algunos de ustedes han podido ver y cuando inclusive le hemos hecho el tratamiento con el nitrógeno líquido a este tipo de pacientes. Miren ustedes, son pápulas, así que dan una imagen como un empedrado, algunas pueden ser aplanadas o más de tipo más redondeadas. Miren ustedes que afectan pues todo lo que es la cara interna de los labios, ¿no? Inclusive carrillo bucal o hasta las encías. Entonces, esta es una patología que tiene pues la descripción se la hace más frecuentemente a nivel de nosotros como América Latina en general, donde como siempre les digo tenemos una mezcla hermosa, ¿no? En la parte racial. Porque, por ejemplo, a nivel europeo o a nivel de norteamericano, me refiero a Estados Unidos o Canadá, ellos lo encuentran a nivel, por ejemplo, de los indígenas de ellos. O sea, ustedes saben que ellos tienen también sus tribus, pero que están totalmente aislados, no se mezclan con la población. Nosotros, en cambio, si somos una mezcla de todos, entonces por eso se puede observar acá. Entonces, esto también, por lo tanto, se habla que tiene implicaciones, es de tipo, pues, como les decía, genética. En nuestra población es muy frecuente encontrarla y a veces hay algunos casos en que puede ser inducida, producida por cepas malignas. Entonces, es importante cuando uno tiene este tipo de pacientes hacer la llamada genotipificación, como les decía, ¿no? Para determinar si se trata de una cepa que no tenga, pues, que sea maligna, mejor dicho, ¿no? Que vaya a ser por transmisión sexual, que también se las ve así, a nivel oral. Entonces, la genotipificación realmente es lo que hoy en día a uno le da esa tranquilidad, esa garantía, decirle al paciente, tranquilo, o sea, vamos a hacer el tratamiento y no vas a tener el riesgo de malignidad, porque las personas pues entran en fase de angustia, no todos sabemos lo que podría ser un cáncer, y en este caso a nivel, imagínense, a nivel oral. Vamos a ver entonces algunos diagnósticos diferenciales, a pesar de lo que acabamos de ver, que es tan sencillo y que ustedes dicen, ah, sí, verruga, yo sé lo que es una verruga, pero parece mentira, pero en ocasiones la confundimos y veamos desde el cuero cabelludo hasta los pies. Entonces, miren ustedes, esta sería una verruga, ¿no? A nivel del cuero cabelludo con sus proyecciones digitiformes, que suelen ser así, o un poco más aplanadas, pero ásperas. Pero hay una serie de tumores benignos, no todo es lunar, por cierto, hay muchos tumores, siringomas, hay los tumores como siringocistoadenoma, cualquier tumor que puede estar a nivel del cuero cabelludo, fibromas. Entonces la gente lo confunde y piensa que esto, no, sí, esto yo tengo hace tiempo, porque las verrugas, la verdad es que están ahí, pueden estar permanentes y rara vez involucionan, ¿no? Realmente, muchas veces con el tema de cómo está el sistema inmune, pero rara vez involucionan, pero la mayoría de las veces requieren tratamiento, ¿no? Entonces, pues estas son lesiones que ya las tiene una persona pues de mucho, mucho tiempo, ¿no? Y es un diagnóstico diferencial. Generalmente esto tiene esas proyecciones o están con esa aspereza. También tenemos incluso en el mismo cuero cabelludo las famosas queratosis seborreicas, que también hemos visto siempre, generalmente más frecuente en personas adulto mayor. Ya las personas suelen empezar a tener esos pequeños tumores que son como un poquito ásperos, pero que realmente cuando le pasas, el paciente dice, me lo rasco, me paso la uña, y en realidad se les empieza como a desprender la parte superficial. Y uno la ve con el dermatoscopio, y en el dermatoscopio ya clásicamente uno va a ver ahí unos clásicos globos, unos globos grasos que son frecuentes allí. Eso es lo típico, pero aunque clínicamente los dermatólogos ya las conocemos, porque realmente es como quien dice de los diagnósticos más frecuentes que vemos en dermatología. Pero para el que no está seguro, pues bien. Sin embargo, les puedo decir que hay algunas formas, se ha documentado en nuevos estudios que también relacionan a las queratosis seborreicas con algún serotipo de VPH, ¿sí? Miren ustedes, ya les digo, no todo VPH es maligno, ¿no? Ya saben que son pocos, afortunadamente. La mayoría son inocuos, sino que están ahí en forma antiestética. Bien, precisamente si ustedes observan una lesión que está al lado,
pues las queratosis seborreicas, acá tenemos la clásica y acá tenemos las proyecciones digitiformes, ¿no? Pero resulta que hay algunas, como esta que está aquí, y me ha tocado tener este tipo de paciente en la que inclusive con biopsia se ha podido mostrar la mitad de la lesión era una queratosis seborreica clásica, estudio histopatológico, y la otra mitad era una verruga. Entonces muchos investigadores hoy en día realmente dicen que sí, que la queratosis seborreica también es ocasionada por algún serotipo benigno de verrugas, o sea, de virus del papiloma. Fíjense ustedes que hay un signo que se conoce como el signo de Lesser-Trelat, que es la súbita aparición de queratosis seborreicas múltiples, o sea, muchísimas, en un paciente, generalmente un adulto mayor. En el tronco, por ejemplo, aparecen muchas lesiones. Dice, doctora, yo no tenía esto, me han aparecido de repente hace un mes, yo no tenía y me han salido un montón. Eso se conoce como el signo del Lesser-Trelat. Si te aparece un paciente con ese signo, es decir, aparición súbita de queratosis seborreica, búscale una malignidad. Ese paciente tiene un cáncer, está con un cáncer y está y no lo sabe, ¿sí? Entonces, ese es un signo de mal pronóstico. Entonces, ¿por qué? ¿Y qué tendría que ver si solamente fuera algo de hiperqueratinización de la piel? No tendría nada que ver con la malignidad. Es porque ustedes saben muy bien que cuando una persona está desde el punto de vista inmunológico mal, entonces no tienes suficientes, digo yo, policías en tu piel y de esa manera, pues, los virus, bacterias, hongos van a ocasionar algún cuadro clínico. Por eso no hay quien los detenga y aparece súbitamente. Sí, sí me doy a entender, chicos, ¿verdad? Entonces sí, y me consta, he tenido esos casos, pero cuando es aislado no pasa nada. Muchas veces se da justamente en zonas de exposición solar. Ya sabemos que la radiación ultravioleta es inmunosupresora, entonces viene a ser algo parecido. Entonces, alguien que está mucho tiempo nadando en la piscina o hace trabajo de jardinería, qué sé yo, está mucho tiempo expuesto al sol, entonces va a tener la misma situación. Pero lo que yo les hablo es cuando son muchas y súbitas, ¿no? Pensar en eso. Lesser-Trelat se llama ese signo. Ahora, aparte de todo, también racialmente se ha demostrado que hay algunos tipos o subtipos de queratosis seborreica que se conocen como papulosis nigra. Y es lo que aquí estamos viendo en esta fotografía. Es decir, en fototipos altos, los afrodescendientes, tienen las mismas queratosis, pero son de menor tamaño, generalmente como pequeñas, como estamos viendo aquí en la imagen, 2, 3, 4 milímetros como máximo. Pueden ser múltiples, generalmente a nivel facial o pueden estar también a nivel de cuello, por ejemplo, ¿no? Entonces es una queratosis seborreica, pero como de una forma más específica en este grupo poblacional, ¿no? Las personas verdaderamente con este tipo de piel. En el caso de las verrugas, de que hablamos, las verrugas del planas, que pueden estar en las manos, por ejemplo, hay una patología que también es una genodermatosis, que es llamada enfermedad de Darrier, ¿no? Entonces, en este caso también vemos múltiples pápulas que pueden estar facial, en el tronco, en las manos, pero esto viene también asimismo desde el punto de vista es congénito, ¿no? Entonces, podríamos diferenciar eso con el caso de la epidermodisplasia verruciforme pero estas de aquí son más queratóxicas, inclusive un poco untuosas, o sea, son como más de tipo, eh, como seborreicas, de tal manera que como hay una hiperactividad de las glándulas sebáceas en estos pacientes, sobre todo cuando tienen las lesiones a nivel facial o en el tronco, y pues tienen un olor sui generis, pero igual, esto también es racial. O sea, perdón, no es racial, esto es genético. Asimismo se va heredando, ¿no? En el caso a nivel oral, en el caso de la papilomatosis oral florida, hay que tener mucha precaución con el tema del carcinoma verrucoso. Es que de hecho, las personas que tienen a nivel, como les decía, de verrugas a nivel oral y florida, me está indicando que ahí algo está pasando. No es que tienes una verruga casualmente, o dos, sino que tienes mucho, entonces algo pasa con tu sistema inmune. Y generalmente, pues hay que investigar, en este caso inclusive con una biopsia cutánea, determinar la presencia de un carcinoma espinocelular o verrucoso, como se llama este nivel, o a nivel genital también se llama verrucoso.
Entonces, miren ustedes, pero originado de verruga. Entonces, típicamente se suele ver en personas, hombres o mujeres que practican este tipo de actividad sexual, o sea, sexo orogenital. También vamos a ver la clásica, el callo, ¿verdad? Los callos, todos hemos visto a alguna persona, algún adulto mayor, alguna persona que tiene los famosos elomas o callosidades, que ya lo conocemos. Entonces a veces dice, me duele, entonces piensa que es un callo y muchas veces no es callo, es una verruga o viceversa. Entonces vamos a ver cuáles son esas diferencias. O sea, es clásico cuando nosotros vemos una persona con los elomas, con los callos, algunas características. Vamos viéndola primero y luego vemos la imagen. Las diferencias entre ambas, entre el callo y las verrugas. Entonces, cuando son los callos o elomas, conservan los dermatoglifos, es decir, que usted va a seguir viendo, miren ustedes ahí, las líneas, o sea, por muy gruesa que esté la piel en ese sitio, igual conservan, miren ustedes allí, esa parte del grosor de allí, de la línea, alcanza a ver que aquí están las líneas, ¿no? Mientras que en las verrugas no hay los dermatoglifos, ya vamos a ver imágenes de eso, se van a detener justo donde está ahí el tumor. Al cortar el callo con un bisturí, no hay sangrado. Obviamente no se vaya muy profundo, ¿no? Porque realmente el callo se produce por un engrosamiento, un aumento del estrato córneo. Y si ustedes recuerdan, hasta ahí no llegan las papilas de la dermis y por ende hasta ahí no llega vasitos sanguíneos, ¿no? Entonces, por ende, no va a haber sangrado a menos que usted se vaya muy abajo. En la verruga sí, por eso se llama papilomatosis, porque las papilas protruyen. Lo que yo les decía, justamente usted alcanza a ver es la protrusión de las papilas. Por lo tanto, si usted lo corta, sí hay sangrado. En el caso de los callos, hay dolor vertical, a la compresión vertical, es decir, que si usted camina, lo que la persona asienta el pie en el piso o al caminar, pues obviamente ahí le duele. En la verruga, el dolor no solamente es a la compresión vertical, obviamente te duele al caminar, sino también a la compresión lateral, cuando lo aprietas. Entonces, ahora sí, veamos la imagen, aquí lo que yo les decía, ¿no? Se ven las líneas, se ven los dermatoglifos, aunque aquí vemos que está grueso, y obvio, a esa persona le duele el caminar. Esto está bien ampliado, por cierto, con una buena lupa, ¿no? Ahí le estamos haciendo, mire, le está cortando con el bisturí y no deja sangrado. Realmente no tiene que sangrar porque es la parte que está ahí muy, muy aumentado, ¿no? Vamos a ver acá. Y no haber sangrado. Le saca lo más que puede. Miren, ustedes están ahí los dermatoglifos, aquí está ahí el callo, pero realmente no hay sangrado. Acá, en cambio, sí tenemos a la verruga, ¿no? Que pareciera tan sencillo porque son tratamientos distintos, chicos. Entonces, la verruga, miren ustedes, aquí también viéndolo con el aumento, aquí están los dermatoglifos, ¿verdad? Si ven las líneas, los pliegues, pero aquí se detienen, ¿sí? Hasta ahí se detienen porque está el tumor empujando. Entonces ya no podemos ver ahí, ya no está ahí el estrato córneo. Y además, si ustedes se dan cuenta, aquí hay unos puntitos, ¿verdad? Que muchas de las personas dicen, sí, yo me veo como unos puntitos negros ahí. Entonces, esos puntitos no son otro que vasos sanguíneos trombosados. ¿Y dónde están esos vasos sanguíneos? Acuérdense, en la punta de la papila. Si se recuerdan cómo la dermis le da nutrición a la epidermis a través de esos vasitos sanguíneos que están en la punta de la papila. Pues bien, esos son los que se han trombosado. Entonces, por eso lo vemos como esos puntitos negros. Realmente esa es la diferencia. Entonces, no vamos a ver los dermatoglifos y vemos esos vasos sanguíneos trombosados cuando nosotros le hacemos el corte con un bisturí, una tijerita, algo que lo vamos, y sangra, obviamente, ¿no? Ay, perdón, se me fue mucho. Vamos a ver acá. Bien, ahora, y acá vamos a ver otro diagnóstico diferencial muy importante que ocurre generalmente con las lesiones que son a nivel genital. Entonces tenemos las famosas pápulas perladas del pene. Esas pápulas perladas del pene realmente son unas pequeñas glándulas que están allí normal a este nivel en todos los hombres, solamente que hay algunos que las tienen más hipertrofiadas y otras menos. Equivalen a las Foxfordice que tenemos a nivel de los labios. Muchos de ustedes verán, si se fijan con detenimiento, en los labios tenemos, algunas personas las tienen más pronunciadas que otros, como una serie de unas bolitas amarillentas, ¿no? Esas
esas son las glándulas de Fox-Fordyce. Pues a nivel del pene existen las pápulas perladas del pene. En algunos hombres las tienen un poco más, como más notorias, pero siempre son así como uniformes. Miren ustedes, todos uniformes, son como el mismo tamaño. Y lamentablemente esto conduce a errores. Hay muchas personas que dicen, no, es que esto de aquí son verrugas. Generalmente son chicos jóvenes que de repente tuvieron una relación nueva, sospechosa, y no habían caído en cuenta que tenían, de repente se enteraron que la pareja con la que estuvieron tiene alguna enfermedad, entonces ya entran en pánico, ¿no? Entonces, decirles, no, yo le he visto que les hacen cauterizaciones, les hacen tratamiento, le digo, pero ¿por qué te dejas hacer eso? Si eso es algo, es normal, es tuyo, o sea, no te está afectando, por lo contrario. Entonces, miren lo que sí verdaderamente son acá los condilomas, ¿no? En este caso, poniéndole inclusive pequeñitos la imagen, no las como las que le mostré hace un rato, sino aquí este señor tiene sus pápulas normales y miren acá sí son las lesiones propiamente de los condilomas, ¿no? Entonces son diferentes, son irregulares, no tienen nada que ver. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de nosotros hacer diagnósticos, ¿no? Por favor, las lesiones estas eh, pueden causar mucha ansiedad a un paciente, ser muy cautos, muy precavidos y digo, bueno, lo que no sé, lo mando a alguien que realmente me pueda ayudar, a ayudar a mi paciente, ¿no? Nadie sabe todo, todos los días aprendemos algo. Entonces, vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico. En primer lugar, el diagnóstico de las verrugas es clínico, o sea, realmente no requieres hacerle una biopsia, no requiere, no. Las biopsias son para ciertos casos específicos, como ya hemos hablado, o para los de la genotipificación, hoy en día, dependiendo de la localización que lo tengas, si es de interés, por lo que estamos hablando, la posibilidad de que tenga alguna cepa de malignidad, solamente en esos casos. Obviamente si tiene dudas, pero por favor, mándelo al que sí tenga el criterio ya formado, ¿no? Entonces, es clínico realmente. Ahora, ¿qué pasa con las que yo les dije hace un rato? La subclínica, la que te suelen mandar del ginecólogo para acá para que ver si que el señor tiene o no. Realmente, eso es con el vinagre que les decía, o ácido acético, que es el nombre de la molécula en realidad, pero solo es el vinagre que se usa para las ensaladas, ¿no? Simplemente usted coge y con un algodón le pone en el área, en este caso en el pene, en un señor, y se lo deja hasta 12 minutos. Entonces, después de eso, ya ahí se ve si es que se produce ese blanqueamiento, que se lo conoce como aceto, porque es acético, ¿no? Aceto blanqueamiento. Y de esa manera vemos las verrugas subclínicas. Entonces, es muy importante porque a veces hay hombres, pues mujeres también, ¿no? Pero digamos que en este caso el hombre la puede tener mucho, mucho tiempo y él no sabe que la tiene. Y también ahí hay que ser muy cauto a la hora de dar el diagnóstico porque pueden haber problemas, ¿no? Problemas con la pareja, porque, por ejemplo, suelen hacerle esto, ya le decía el Papa Nicolau, es a la señora, ¿no? Pero a veces esta señora tiene algún proceso inflamatorio, tiene secreción y qué sé yo, o resulta que le descubren y está embarazada. Ya sabemos que durante el embarazo nuestro sistema inmune pues disminuye muchísimo para evitar precisamente la pérdida del bebé. Entonces, pues a la señora le encuentran y se las ve o se les observa y el señor no las tiene. Dice, oh, esta mujer, ella es la que me ha contagiado, qué sé yo. Y puede ser al revés, seguramente a lo mejor él la tenía mucho antes y lo que pasa es que las tiene subclínicas. Entonces, esa es la situación que tenemos que tener presente. Decirle, esto usted la pudo haber tenido desde hace mucho tiempo atrás y pues realmente no necesariamente es la persona con la que ahora está, ¿no? O sea, nosotros recuerden, lo que menos tenemos que producir es que hayan ahí problemas, discusiones, y ustedes ven que hoy en día pues a la gente por cualquier cosa le pueden meter un disparo, Dios los libre, ¿no? Entonces no, jamás hay que hacer las cosas de manera así como a lo loco, como se dice, ¿no? Por favor. ¿Y qué tratamientos podemos dar? Bueno, chicos, la verdad es que tratamientos para las verrugas hay muchísimos, ¿no? Y depende qué tipo, cuántas tiene, qué tratamiento le puedo hacer y el que también tengan ustedes más a mano. Pero hay mucho, entre ellos la electrodesecación o cauterización, que adecuadamente bien hecho, pues realmente da excelentes resultados. Lo mismo pasa con la crioterapia o criocirugía, como se lo denomina también, con el nitrógeno líquido, como ustedes han visto, que más práctico lo veo en el caso, por ejemplo, cuando son las verrugas orales, ahí sí necesitamos la crio,
para la hiperplasia epitelial focal o cualquiera de ese tipo de lesiones que son múltiples, o por ejemplo a nivel genital. Entonces es muy importante hacer ahí con este tipo de tratamiento. La electrodesecación, pues preferiría más para las verrugas aisladas, porque hay un problema también con el nitrógeno líquido, porque si tú les haces eso a nivel de un brazo, a nivel de la cara, pues se corre el riesgo de producir trastornos pigmentarios de hipopigmentación o de hiperpigmentación, mientras que con el electrocauterio es más fácil poderlo manejar. Pero, por ejemplo, en verrugas periunguiales, mejorarle con nitrógeno, crío, o sea, es práctico, ¿no? En algunos casos, cuando son tan subunguiales, inclusive, hay que hacer la abulsión total de la uña para poder hacer el tratamiento. También se pueden utilizar queratolíticos potentes como es la urea, pero en una concentración alta, como es al 40%. Cuando es al 10 es hidratante, chicos, 5, 10 es hidratante. Hasta el 20 podría ser algo, pero ya pero no sirve para la verruga. Al 40% sí. Entonces va a producir, por su efecto queratolítico, va a producir la salida del tumor. También para las verrugas, ambas, por ejemplo, el caso de eso sería para las periunguiales, si es que no tienen el nitrógeno líquido, o también a nivel de las palmoplantares, si no tienen nitrógeno, pues podrían hacer con estas fórmulas magistrales que yo se las pongo aquí a su disposición. Es una fórmula muy práctica, sencilla y económica que ustedes pueden mandar a sus pacientes, que es a base del ácido salicílico, en el cual se ponen 3 gramos, ácido láctico 3 gramos, en colodión elástico. Si no hay colodión elástico, le pueden poner tintura de benjuí en 10 centímetros. Entonces lo ponen eso, aunque el mejor es el colodión elástico porque realmente mantiene unida a los dos ácidos, ¿no? Y eso ayuda realmente a que haya un buen resultado. Entonces, siempre que ustedes manden una fórmula magistral, no olviden explicar claramente cómo va a ser la aplicación, dónde va a ser la aplicación y que es externo. Cuidado, nunca esto sirve esta fórmula no sirve para sitios de mucosa o semimucosa, peor cavidad oral. Nada que ver, ni área genital, nada. Solamente esto, por ejemplo, para verrugas vulgares, periunguiales o palmoplantares. Ponen su firma de responsabilidad, indicando el uso, dónde es y su firma de responsabilidad. Hay que explicarles bien en detalle para evitar accidentes. Ahí está la fórmula, como les explicaba, ya sacadita así. También, miren, para las verrugas palmoplantares, sobre todo, pues estas últimas se pueden utilizar este queratolítico más potente todavía, que sería el ácido salicílico. El ácido salicílico al 70%. Realmente, inclusive, es fácil realizarlo, ¿no? Es aspirina, como ustedes saben, ¿no? Pero no que necesitamos 7 gramos, necesitaría un medidor, una farmacia lo preparan muy bien. Entonces, 7 gramos del ácido salicílico en vaselina esterilizada, 10 gramos. Entonces, está bien concentrada. Igual, luz externo y la firma. Es importante que cuando nosotros vayamos a usar estas fórmulas como la urea al 40 o estas fórmulas, tanto la del ácido salicílico como la que va con el colodión elástico, es necesario explicar al paciente que debe de primero remojar donde está la verruga, por ejemplo la mano o el pie, unos 10 minutos. En 10 minutos el estrato córneo se pone súper como una esponja, absorbe bien el agua y está blando. En ese momento sería muy bueno si lo puede recortar un poco sin hacerla sangrar, no todo lo que está como por fuera, dejarla como plana, la verruga, y luego allí colocar alrededor de la verruga, de donde está la lesión que quieren ustedes hacerle que le aplique el producto. Entonces ponen esparadrapo. Hay un esparadrapo, no ese que es como tipo micropor, ese no, sino uno de los gruesos, esos antiguos que habían, ¿no? Es para proteger la piel sana. Le ponen alrededor y como que dejan asomada nomás, como por una ventanita que asomara solamente las verrugas que queremos sacar. Y ahí que aplique el producto y luego lo vuelvan a cubrir con un pedacito de plástico con otro esparadrapo. O sea, la idea es que haga oclusión. Cuando hace oclusión y algo que ha estado húmedo, ustedes saben, realmente penetra mejor. Recuerden que la verruga está abajo, está, miren ustedes, desde el estrato de células basales. Entonces, necesitamos que vaya hasta más bajito, ¿no? Entonces, eso es muy importante para producir realmente la salida. Lo tienen ahí, ese producto, lo tienen un par de días, luego lo sacan, vemos cómo está. Puede ahí tal vez con una lija, lijarlo un poco y va a ver cómo va saliendo, ¿no? Entonces, es muy importante cómo se aplique. La verdad es que esto es muy, muy bueno, ese tratamiento, muy exitoso.
Para el caso, bueno, ya esto sí es un tratamiento que solamente es para especialidad, que se utiliza la bleomicina, que se utiliza para el cáncer, intralesional. Siempre hay riesgo porque la bleomicina intralesional ya sabemos que puede provocar, pues ya saben ustedes, necrosis. Imagínense que ustedes le producen necrosis de un dedo. Bien, pero eso ya es de especialidad. Para el caso de las verrugas planas, pueden utilizar el ácido retinoico. Son planas, no son tan exofíticas, pero por lo tanto, con un queratolítico suave la pueden eliminar. Entonces, hay que aplicar eso sí por la noche, y explicarle que durante el día evitar la exposición solar o con ropa, sombrero o el uso de una crema fotosolar protectora. Entonces, produce esta situación de que base queratolítica, ¿no? Con el ácido retinoico. La idea no es dejar cicatrices, chicos, ¿no? Porque si las verrugas van, imagínense, yo una vez atendí a una paciente que es médica, una doctora, ya hace algunos añitos atrás, y la pobre doctorita, ella fue, pero era porque de niña le habían hecho un médico X, la metió a quirófano, la anestesiaron, tenía creo que 12 años, algo así me dijo, la pusieron anestesia general y le cauterizaron todas las verrugas que tenía, que era como 100 verrugas, sus piernas, sus brazos, por todo lado tenía una cantidad de cicatrices que de verdad era de una pena, no sé, realmente cómo le van a hacer eso. O sea, hay formas en las cuales podríamos ayudarla para mejorar su sistema inmune, pero no hacer tratamientos en que no va a ser prudente hacerle ese tratamiento por la cicatriz. O sea, eso había pasado ya 15 años atrás, o sea, que si era médica y ya no había que nada que hacer, pues me dice, con esa cicatriz. La cicatriz ya no la puedes borrar. Ahora, en el caso de las verrugas, de los condilomas, de esas verrugas que salen a nivel genital o perianal, hay una fórmula muy buena también, chicos, que se las pongo aquí a su consideración, barata, que es la de fórmula del podofilino. Entonces, el podofilino, a esta dosis también la mandan a preparar a una farmacia, ¿no? 3 gramos en tintura del benjuí, 10 cc. Entonces, asimismo, ponen que es para uso externo y no olviden siempre su firma de responsabilidad, porque ustedes son los médicos, ¿no? Ahora bien, esta fórmula es muy efectiva, como les decía, para los condilomas en área genitoanal, pero no se debe aplicar en mujeres embarazadas. No debe, hay absorción y ustedes saben que esto tiene riesgo de ser teratogénico. Para las embarazadas, en primer lugar, ustedes tienen que enviarla al ginecólogo, ellos se encargan de poner el tricloroacético, que eso es manejo de ellos. Entonces, por favor, no mandarle esta fórmula a las embarazadas. Ahora bien, ¿cómo le van a decir al paciente que se tiene que aplicar este producto? Bien, asimismo tiene que ser aplicado alrededor de las verrugas que tenga, a nivel genital o perianal, le tienen que poner vaselina, vaselina simple, la que ustedes quieran. Entonces, le ponen el objetivo, perdón chicos, déjenme tomar un poquito de agua. El objetivo de la vaselina es proteger la piel sana. O sea, lo que nosotros queremos destruir es solo la verruga, ¿no? Entonces, la vaselina es protectora alrededor. Y ahí sí, con un pincel, un cotonete finito, bien apretadito, mojan en el frasquito, pues, y le van a poner solo dentro de la verruga. Bien, eso hay que hacerlo solo un día a la semana, solo un día, y dejarlo solamente por 4 horas. Miren ustedes qué imprescindible eso. Un día a la semana, dejarlo por 4 horas y después debe lavarse con agua y jabón. No debe de poner más seguido. Esto realmente es un ácido muy fuerte y realmente va a producir una quemadura si ustedes lo dejan más tiempo. Hay pacientes que son eso, por eso es que uno se encarga de explicar bien y dejar bien sentado cuál es el procedimiento. Y porque después los pacientes, ellos nunca son culpables de nada. Es que usted no me dijo, yo no sabía. Te tiene que explicarle todo. A veces es un poco complicado por cuestiones de tiempo en las consultas, pero cuando uno va a hacer este tipo de cosas es mejor dejarlo por sentado, ¿no? Felizmente existen las historias clínicas y ustedes han escrito allí. Bien, entonces, insistirle eso, no lo aplique más seguido, esa es la dosis, excepto en embarazadas, y se puede aplicar en niños por encima de 3 años de edad. Cuando usted vea eso, ya saben, ¿no? Después de que ha hecho el análisis correcto, le puede aplicar y es barato, ¿no? Toman en cuenta que es un producto muy, muy fácil de mandarlo a preparar.
Entonces, ¿y eso cuánto tiempo lo va a hacer? Bueno, tal vez necesite 3 o 4 dosis. Hay muchos casos que, por ejemplo, tal vez en un centro de salud es preferible que lo aplique el médico o la enfermera que ustedes la tengan allí. ¿No? Es decir, bueno, venga mejor todos los, no sé, todos los miércoles, todos los sábados que ustedes digan. Me refiero a su rural, ¿no? Para que ustedes mismos se encarguen y eviten esos riesgos, ¿no? Que serían muy buenos. Esto es lo que les decía, para la embarazada, tricloracético al 70 o al 90%, pero eso es manejo también de la especialidad de los ginecólogos. Ahora, ¿qué hacemos cuando nosotros nos encontramos con un paciente con que tenga demasiadas verrugas, como que hemos visto en fotos, o el caso de la historia que les conté triste de la doctora que de niña pues le habían cauterizado tantas verrugas y en vez de haberle hecho otras posibilidades terapéuticas? Entonces, hay tratamiento sistémico que va a estimular a los receptores Toll-like. Estos receptores Toll-like lo que van a hacer es estimular al propio sistema inmune del paciente para que ellos mismos se encarguen de destruir al virus, ¿no? Por eso es que les decía, ¿en quién es más frecuente? Personas que tienen alterada sobre todo la inmunidad celular, atópicos o por cualquier otra inmunodeficiencia, también inclusive el estrés, chicos. O sea, hay pacientes que tienen verrugas constantemente cuando tienen demasiado estrés y eso les termina pasando consecuencias. Hoy en día para nadie es una desconocido cómo el estrés te puede realmente provocar muchos cuadros y que realmente uno debería, no es que te vas a desconectar del mundo, sino que realmente saber tal vez cómo tomarlo, buscar técnicas que a uno le ayuden a, a mejorar esta situación y provocar un poco más de control de eso. Entonces se puede utilizar cimetidina en una dosis de 15 a 20 miligramos por kilo día y sulfato de zinc. Sabemos que el sulfato de zinc pues realmente estimula muchísimo al sistema inmune cuando se trata de algunas virosis. Esto es muy importante. Yo no sé si ustedes recuerdan, en pandemia se puso de moda tomar zinc y todo para cuando estaban la gente con el COVID, ¿no? Pero la verdad que miren, nosotros en dermatología, así como sucedió con la ivermectina, que vamos a estudiar después con la escabiosis, pues que le hemos venido utilizando muchísimos años, muchos años atrás. Lo mismo pasa con el zinc. Nosotros lo hemos venido utilizando de esta manera para el sistema inmune, en el caso de estas virosis. Esta fórmula es aplicable tanto para las personas que tienen demasiados moluscos contagiosos, se acuerdan que hablamos la semana pasada, y también para el caso de ahora de cuando hay demasiadas verrugas. Entonces, esto se saca por kilo de peso, pero sin pasar ciertos valores, ¿no? Por eso dice metidina 15 a 20 miligramos por kilo, sulfato de zinc 4 miligramos por kilo de peso, y esto va en lactosa. La lactosa porque esto es un poquito amargo y generalmente cuando son niños a veces no se quieren tomar porque es un poco amargo, ¿no? Entonces, la lactosa, estas sí, eh, estas letras de CSP significan es cantidad suficiente para. Son terminologías que utilizan las personas en farmacia, ¿no? Los farmacéuticos, los químicos. Entonces, pues eso es lo que va a ayudar para que no lo sientan tan amargo. Pero si ya un niño más grandecito que puede tomar directamente ya una cápsula, pues se le puede decir que lo ponga directamente en una cápsula y el paciente lo tiene que tomar. Ya ahí, supóngase que alguien es alérgico a la lactosa. Entonces, podría ser. Lo pueden poner todo, sea en una cápsula o sobre. Para los niños más chiquitos que le decía que no pueden tomar o deglutir una cápsula todavía, ahí se dice sobre. O sea, son como en papelitos, ponen el polvito, lo envuelven y eso le dan la cantidad necesaria, ¿no? Para que la mamá le vaya disolviendo en un poquito de jugo o algún alimento que quiera darle, pero no mucho, porque realmente sí lo toma, lo torna un poquito amargo, ¿no? Entonces, esto va a ayudar muchísimo a la parte del sistema inmune. Se dice, pues puedes tomarlo 30 o a veces hasta 2 meses para que eso mejore, ¿no? Independientemente de lo que nosotros le hagamos el procedimiento. En muchas ocasiones, para las verrugas plantares, por ejemplo, que son únicas, con una técnica con la cureta es posible sacarlo, así como vimos la semana pasada del molusco contagioso, igual podemos hacer para el caso de las verrugas, cuando son así como muy recalcitrantes. Entonces, 2 o 3 meses se puede utilizar, no pasar de eso, tampoco pasar suponte que es una persona ya con lo del peso más que nada por el tema de los niños, ¿no? Pero si está muy gordito el niño, no pasarse de los 500, en el caso de la simetrina, ni de 120 del sulfato de zinc, de los miligramos, o sea, porque tiene efectos colaterales. Bueno, hay otros tratamientos que realmente ya son más de la especialidad, que es el imiquimod para el caso de las verrugas genitales
o la cantaridina, podofilotoxina, que esto ya serían más para tratamientos, ya como les decía, más de especialidad, porque incluso son más costosos. Chicos, no cierren todavía, no se vayan, porque ahorita vamos a entrar a la otra, no la pude unir las dos patologías para que hoy nos toca ver. No se vayan.